Bienvenidos a este curso de gramática española. En estos episodios estamos explorando paso a paso los bloques fundamentales del idioma. Hoy, en este bloque, nos enfocaremos en los adjetivos. Y bueno, para arrancar con esta inmersión profunda, quiero que hagamos un ejercicio mental. Imaginemos por un momento un mundo que está proyectado completamente en blanco y negro. Un mundo sin textura, sin volumen. Exacto, sin sombras. Un espacio donde, pues, todo es genérico. O sea, hay casas, hay perros, hay árboles. Y esa es, digamos, la realidad si nos quedamos únicamente con los sustantivos que ya hemos explorado en los bloques anteriores. Claro, porque nombrar las cosas es vital, de eso no hay duda. Pero el cerebro humano necesita organizar la realidad a través del detalle. Necesitamos pintar ese mundo. Y ahí es donde entra la magia del adjetivo. Porque el sustantivo etiqueta el mundo, sí, pero el adjetivo le da color. Totalmente. Y lo fascinante de cómo funciona esto en la morfología del español es que el adjetivo no es un elemento aislado que simplemente pues, se deja caer ahí junto al sustantivo y ya. No es como en otros idiomas, ¿verdad? Exacto. Quienes se acercan al español desde idiomas con estructuras un poco más rígidas, como el inglés, por ejemplo, suelen pensar en el adjetivo como si fuera un ladrillo inmutable. Claro, o sea, la palabra red, en inglés, no sufre ninguna alteración. No importa qué palabra tenga al lado, siempre es red. Así es. Pero en español, el adjetivo funciona más bien como si fuera un líquido. ¡Guau! Me gusta esa analogía. Un líquido. Sí, porque tiene que verterse en el molde exacto del sustantivo al que acompaña. Tiene que adoptar su misma forma para que funcione. Es como un adjetivo camaleón, ¿no? Esa plasticidad es lo que en la teoría gramatical conocemos formalmente como la regla de la concordancia. La gran regla de oro, sí. Exacto. O sea, el adjetivo se ve obligado a calcar dos características fundamentales del sustantivo. Por un lado, el género, es decir, su identidad masculina o femenina. Y por otro, el número. Si estamos hablando de un solo elemento o de varios, claro. Eso es. Ahora, la pregunta que surge de forma natural para cualquier estudiante, o incluso para quienes analizan el lenguaje todos los días, es el por qué. Ajá. O sea, si alguien por distracción o porque está traduciendo mentalmente desde su lengua materna, dice algo como el casa pequeño, pues la información brutal logra transmitirse. Sí, quien escucha obviamente comprende que se trata de una vivienda de dimensiones reducidas. Exacto, el mensaje llega. Entonces, ¿por qué el idioma es tan implacable exigiendo esta alineación perfecta? ¿Realmente importa tanto si nos equivocamos ahí? Pues, la verdad es que sí importa. Y la respuesta la encontramos en la teoría de la información y en la manera en que nuestros cerebros procesan el lenguaje en tiempo real. A ver, cuéntanos un poco más de eso. Mira, la concordancia no es un capricho estético de la academia. Es de hecho un sistema integrado de corrección de errores, un sistema de redundancia. O sea, como un mecanismo de seguridad. Tal cual. A diferencia de otros idiomas que dependen estrictamente del orden de las palabras para saber quién hace qué, el español tiene una sintaxis mucho más libre. Ah, claro. Podemos decir, el perro negro corre. O corre el negro perro. O incluso, no sé, en un poema, negro corre el perro. Exactamente. Y al tener toda esta libertad de movimiento, las palabras necesitan una especie de etiquetas magnéticas, etiquetas que le indiquen al cerebro de manera automática qué palabras pertenecen al mismo grupo. Me entiendo. Funcionan como piezas de un rompecabezas que, pues, solo encajan si tienen el mismo corte. Así es. Si el sustantivo es femenino y singular, emite una frecuencia que el adjetivo tiene que sintonizar. ¿Y si no lo hace? Si alguien dice, el casa pequeño, Se produce una disonancia cognitiva inmediata. El cerebro de quien habla español está preconfigurado para escuchar esa A de casa y anticipar automáticamente una terminación femenina en lo que sigue. claro. Y cuando llega esa O de pequeño, el cerebro hace como un cortocircuito gramatical. Es un tropiezo microscópico. Exacto, un tropiezo. Y esta redundancia gramatical, el hecho de repetir el género y el número, facilita enormemente la comprensión, especialmente en ambientes ruidosos.
Ah, qué interesante. O sea, si estoy en la calle y una mala conexión telefónica corta el inicio de la frase, Y de repente solo escuchas la parte final, algo como punto A blanca, pues tu cerebro ya sabe que estamos hablando de un objeto que es singular y que es femenino. claro, se reducen las posibilidades de confusión drásticamente. Y fíjate que esta sincronización cobra aún más importancia cuando introducimos verbos de estado, como el verbo ser. Ajá, el verbo ser es clave aquí. Sí, porque en una oración como la biblioteca es inmensa, el verbo funciona literalmente como un signo de igualdad en una ecuación. Estamos estableciendo que el sujeto y la cualidad son equivalentes. Exactamente. La concordancia asegura que esa ecuación esté balanceada de ambos lados. Si no hay balance, la estructura misma de la oración se vuelve frágil. Se vuelve ambigua. Bueno, y ya habiendo comprendido el porqué de todo esto, creo que toca escudriñar la mecánica. ¿Cómo logra el adjetivo transformarse en este camaleón? Pues empecemos por la danza del género. El camino más transitado, el más común en español, es el intercambio vocálico simple. O sea, cambiar una letra por otra. Así de fácil. Si el adjetivo en el diccionario aparece con una O al final para el masculino, la transición consiste simplemente en sustituir esa O por una A. Por ejemplo, un proyecto ambicioso frente a una meta ambiciosa. Perfecto. De bonito a bonita, de guapo a guapa. Es un patrón sumamente predecible y fonéticamente muy eficiente. Pero, claro, el idioma no podía ser tan simple todo el tiempo. Supongo que hay excepciones. Más que excepciones, digamos que la evolución del idioma dejó rutas alternativas. Hay familias enteras de adjetivos que no terminan en O y que exigen que añadamos una letra para materializar el femenino. Ah, ya sé a cuáles te refieres. Las terminaciones consonánticas como or, on o in. Esas meras. Por ejemplo, si decimos que un individuo es trabajador, pues ahí no hay una vocal final que podamos sustituir. Termina en R. Entonces, la solución del idioma es alargar la palabra. Exacto. Le agregamos la marca de género femenino y pasamos de trabajador a trabajadora. Lo mismo pasa si tenemos un gato dormilón. Pasa a ser una gata dormilona. O de un chico bailarín a una chica bailarina. Ese es el mecanismo de adición, sí. Pero a ver, aquí quiero interrumpir con un pequeño desafío. Porque al observar estas reglas de adición, es inevitable notar una trampa visual tremenda. A ver, ¿cuál trampa? Pues mira, si la regla dicta que a las palabras terminadas en on, como dormilón o preguntón, se les añade una A porque terminan en la consonante N, Ajá. ¿qué sucede con un adjetivo de uso tan diario como joven? También termina en N. Ah, ya veo por dónde vas. Sí, porque siguiendo un razonamiento puramente deductivo, alguien que esté aprendiendo podría construir la frase la chica joven. Fíjate que es súper lógico pensarlo. Pero nuestro instinto lingüístico rechaza esa construcción de inmediato. Suena rarísimo. Suena ajeno, claro. Y esa reacción instintiva nos abre la puerta al territorio de los adjetivos invariables. Los rebeldes del idioma. Los rebeldes, me encanta. Para entender por qué joven se niega a cambiar, mientras que dormilón sí lo hace, tenemos que mirar un poquito hacia la historia, hacia las raíces latinas del español. Viaje en el tiempo, me apunto. El latín clásico tenía un sistema de declinaciones muy complejo. Tenía 3 géneros: masculino, femenino y neutro. Pero a medida que el latín vulgar fue evolucionando hacia lo que hoy son los romances ibéricos, pues el sistema se simplificó drásticamente. Se perdieron muchas terminaciones. Exacto. Y muchos de los adjetivos que hoy llamamos invariables provienen de la tercera declinación latina. Una categoría donde, imagínate, desde hace más de 2000 años, las terminaciones ya funcionaban igual para el masculino que para el femenino. ¡Wow! O sea que joven es como un fósil lingüístico operando en nuestra habla cotidiana moderna. Es un testigo de la historia, sí. Y esto significa que la palabra joven, al igual que los adjetivos que terminan en la vocal E, Como amable o inteligente. exacto, arrastran esta historia de neutralidad. Una persona inteligente y un proceso inteligente comparten la misma terminación sin importar el género. ¡Qué maravilla! ¿Y esto aplica también a otras terminaciones consonánticas además de la N de joven? Sí, claro. Ocurre lo mismo con adjetivos que terminan en la consonante L o en la Z. Ah, palabras como fácil o feliz. O capaz o útil. Se mantienen inmutables. El sustantivo a su lado puede ser completamente femenino, digamos la solución,
Y el adjetivo fácil permanece estoico, no adopta ninguna A. O sea que el trabajo de indicar el género recae enteramente en el artículo, como la, y en el propio sustantivo. Así es un trabajo en equipo. Fíjate que pensar en estos adjetivos invariables como sobrevivientes de un sistema gramatical antiguo, pues cambia por completo la perspectiva. Sí, porque dejan de verse como excepciones molestas para frustrar a quien estudia. Totalmente. Son testigos de una simplificación evolutiva. Cualidades como la amabilidad, la felicidad, la juventud, trascienden la marca del género desde su raíz estructural. Es una forma muy poética de verlo, y muy cierta. Bueno, pero el género es solo la mitad de la batalla, ¿verdad? El otro pilar fundamental de la regla de oro es el número. ¿Qué sucede cuando el concepto se multiplica? Pues que el adjetivo camaleón no tiene otra opción más que multiplicarse con él, de singular a plural. Y supongo que aquí también hay reglas claras. Sí, y aquí entramos en una dinámica que está regida casi por completo por la economía del esfuerzo fonético. La famosa ley del menor esfuerzo. Exactamente. El español tiene una preferencia muy marcada por lo que llamamos sílabas abiertas, es decir, sílabas que terminan en vocal. Suenan más limpias. Simplemente le regalamos una suave S. Rápidos, amables. Es un deslizamiento muy natural que no interrumpe para nada el flujo del habla. Es la ruta de menor fricción. Pero el problema surge cuando el adjetivo termina en una consonante. Ah, claro, porque ahí se puede crear una colisión de sonidos. Imagina que tomamos el adjetivo fácil y simplemente le pegamos la S. Obtendríamos algo como fácils. Uf, fácils. Se siente una tensión tremenda en la mandíbula al intentar pronunciar esa L y esa S juntas al final. Rompe toda la musicalidad rítmica del idioma. La fonotáctica del español, que básicamente son las reglas internas de cómo combinamos los sonidos, rechaza de plano esos grupos consonánticos finales, Entonces, ¿cómo resuelve el idioma esta tensión anatómica? introduciendo una vocal de apoyo, un puente sonoro. Ah, la terminación es. Exacto, añadimos es. De esta forma, la L de fácil se reasigna para iniciar una sílaba nueva junto con la E, creando fa-sil-les. Y el aparato fonador descansa, el ritmo se restablece. Lo mismo pasa con trabajador, que pasa a trabajadores, o nuestro querido rebelde joven, que con el puente se convierte en jóvenes. Qué lógico suena todo cuando lo ves desde la fonética. Pero, a ver, observando cómo este puente vocálico interactúa con la escritura, noto un patrón peculiar, especialmente con la letra Z. La misteriosa letra Z. Sí, porque parece que al español le da alergia ver una Z escrita junto a una E o una I. Hemos dicho que adjetivos como feliz terminan en consonante. Ajá, y exigen el puente es para ser plurales. Exacto. Pero cualquier persona atenta notará que el plural de feliz jamás se escribe manteniendo la Z original. Se transforma mágicamente. Se disfraza, podríamos decir. Feliz pasa a escribirse felices, pero con la letra C. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué evitamos esa secuencia ortográfica? Pues la explicación es un cruce fascinante entre la fonética histórica y la necesidad humana de estandarizar cómo escribimos. En el español medieval, fíjate, las letras C y Z representaban sonidos distintos. Eran fricativas o africadas diferentes, ¿no? Exacto. Requerían un esfuerzo articular muy específico. Pero con el paso de los siglos, esos sonidos se fueron fusionando en la pronunciación de la mayor parte del mundo hispanohablante. Claro, lo que dio lugar al ceseo en toda América Latina, donde pronunciamos todo simplemente como una S. O el fenómeno de la distinción en ciertas partes de España. El punto es que, al fusionarse el sonido, las letras corrían el riesgo de volverse un caos al escribirse. Porque ambas servían para representar el mismo fonema en la práctica. Así es, y para evitar ese caos, los académicos y los copistas de la época establecieron una norma ortográfica de distribución muy clara. La letra Z se encargaría de acompañar a las vocales fuertes. O sea, la A, la O y la U, como en zapato o zorro. Exacto. Y la letra C, por su parte, asumiría la responsabilidad de representar ese mismo sonido, pero antes de la E y la I, como en cielo o cena. Ah, ya entiendo. Entonces, cuando tomamos el adjetivo feliz y le agregamos el sufijo plural es, la Z se encuentra repentinamente frente a una E.
Y siguiendo esa convención ortográfica, la Z tiene que ceder su lugar. Se transforma en una C, chicos felices, chicas felices. El sonido sigue siendo el mismo para nosotros, pero el traje visual cambia por completo para respetar la norma. Es un recordatorio hermoso de que la ortografía a menudo guarda, pues, memorias de problemas fonéticos que nuestros antepasados tuvieron que resolver hace cientos de años. Definitivamente. Y bueno, integrando todos estos elementos, las terminaciones magnéticas, la herencia latina, las vocales de apoyo y los disfraces de la Z, pues tenemos una maquinaria gramatical súper lógica. Muy estructurada, sí. Y para aterrizar toda esta teoría en un escenario que se usa muchísimo, sobre todo en niveles iniciales, no hay mejor prueba de fuego que los gentilicios, las nacionalidades. Me encantan los gentilicios como laboratorio de pruebas, porque condensan todas estas reglas de las que hemos hablado en el vocabulario más básico que usamos para describir quiénes somos. Así es, y comienzan comportándose de manera muy obediente, ¿no? Totalmente predecible. Aquellos países que generan un adjetivo terminado en O se pliegan a la transición clásica. Un ciudadano de Colombia es colombiano, y si es mujer, el adjetivo se moldea a colombiana. Y para pluralizar, nos vamos por la ruta fácil de la S, colombianos y colombianas, simetría perfecta. Y el grupo de visión también obedece. Al pensar en individuos nacidos en España o en Francia, los gentilicios masculinos terminan en consonante, español y francés. Y para otorgarles la marca femenina, pues alargamos la palabra añadiendo la A. Tenemos española y francesa. Y si necesitamos el plural masculino, requerimos el puente vocálico es, formando españoles y franceses. Todo en orden. Todo en orden hasta que llega el desafío de las fuentes que revisamos para este bloque. Porque hay nacionalidades invariables y de pluralización un poco extraña. A ver, ponme a prueba. Digamos que tenemos a un amigo de Canadá y a una amiga de Canadá. Es canadiense para ambos. O sea, termina en E. Es invariable, ¿correcto? Retomando la herencia de las terminaciones que no admiten marca de género. Ese sufijo ense es uno de los motores más productivos del español. Un hombre y una mujer de Costa Rica son ambos costarricense. No existe la costarricensa, ni la canadiensa, ni la estadounidensa. Para nada. En esos casos dependemos exclusivamente del artículo el o la, o simplemente del contexto de la conversación. Bueno, ese estuvo fácil. Pero aquí va el verdadero campo de batalla, donde la gramática normativa choca un poco con evolución natural del habla. ¿Qué pasa si tenemos a dos amigos de Marruecos? Los gentilicios terminados en vocal cerrada y acentuada, la famosa I. Exacto. Nacionalidades como marroquí, israelí o iraní. Si aplicamos la regla del plural, hay un dilema. La palabra termina en vocal, lo que sugiere añadir solo una S, pero es una vocal fuerte, con tilde. Genera mucho peso sonoro al final de la palabra. ¿Cómo se resuelve esto sin desequilibrar el idioma? Pues aquí presenciamos un choque tectónico, diría yo, entre el deseo académico de uniformidad y la tendencia popular de la calle hacia la rapidez. ¿Qué decía la gramática culta tradicional? Dictaminaba que esas vocales fuertemente acentuadas debían ser tratadas casi como consonantes. Por lo tanto, exigían el puente vocálico completo. O sea, añadiendo es, resultando en marroquíes, israelíes. Exacto. Pero si lo pronuncias, se siente como una articulación muy cuidada. Muy formal. Genera como una pequeña pausa en la respiración. Marroquíes. Produce una hiperarticulación. Y esa exigencia excesiva es precisamente lo que el habla cotidiana tiende a limar. En el día a día, la gente busca la máxima velocidad para transmitir información. Y la mayoría siente que la I ya es una vocal. Entonces, ¿para qué crear un puente? Exactamente. Por lo tanto, el uso mayoritario en la calle es simplemente adherir la S, generando marroquíes, israelíes o iraníes. ¡Wow! La economía del esfuerzo triunfando una vez más sobre la tradición. Y el uso ha sido tan persistente que las instituciones que registran el idioma tuvieron que aceptar la realidad del habla. Hoy en día, la normativa acepta ambas vías como válidas. Ah, qué interesante. O sea, si digo marroquíes, transmito un registro más culto o literario. Pero si digo marroquíes, estoy reflejando el pulso vivo de la calle. Así es. Esta flexibilidad demuestra que el español, a pesar de sus reglas supuestamente rígidas de concordancia,
Tiene válvulas de escape para adaptarse a cómo nos comunicamos realmente. Y creo que toda esta exploración nos permite ver mucho más allá de una simple lista de vocabulario en un pizarrón. Totalmente. Comprender este mecanismo del adjetivo camaleón es entender cómo el español teje una red de seguridad en cada oración, usando estas terminaciones magnéticas para evitar que el mensaje se pierda. Y nos obliga a estar en constante vigilancia mental. Exacto. Antes de emitir una cualidad, quienes hablamos español tenemos que evaluar el género, la cantidad y moldear el idioma en fracciones de segundo para que todo encaje. Yo creo que al final nos ofrece una perspectiva hasta filosófica sobre cómo estructuramos el pensamiento. ¿A qué te refieres? Pues que si el idioma nos exige que el adjetivo se someta a las propiedades del sustantivo, nos está recordando que nuestras descripciones no flotan en el vacío. Claro, tienen que anclarse a la realidad. Exacto. Nuestras percepciones, o sea, los adjetivos que usamos, deben amoldarse a la naturaleza concreta de lo que observamos. El adjetivo simplemente no existe sin la sustancia a la que describe. Es una visión del mundo donde el detalle y la materia están entrelazados en perfecta armonía. ¡Qué gran reflexión para cerrar nuestro análisis de hoy! Hemos completado este bloque. En el próximo bloque, continuaremos nuestro curso profundizando en... Hay, está, para localizar. Bienvenidos a este curso de gramática española. En estos episodios estamos explorando paso a paso los bloques fundamentales del idioma. Hoy, en este bloque, nos enfocaremos en hay, está, para localizar. Y es un tema que de verdad cambia por completo cómo vemos el mundo. Totalmente. Para arrancar, bueno, imaginemos este escenario. Son las 2 de la mañana en una ciudad extranjera que no conocemos para nada. La clásica situación de estrés en un viaje. Sí, exacto. La batería del teléfono acaba de marcar el 1%, y necesitamos encontrar dinero en efectivo urgentemente. Digamos, para pagar un transporte al aeropuerto. Claro, es una emergencia absoluta. Así es. Y la forma en que formulemos nuestra pregunta al primer extraño que pase por esa calle oscura va a determinar algo clave. O logramos llegar al hotel a dormir en una cama cómoda, o terminamos pasando la noche sentados en una acera congelada. Imagínate la presión. Y fíjate que hoy vamos a analizar por qué el idioma español obliga a sus hablantes a tomar una decisión cognitiva crucial antes de siquiera articular la primera sílaba de esa pregunta. Es que esa decisión es fascinante porque va mucho más allá de simplemente memorizar una tabla de verbos o repetir frases hechas de un libro polvoriento. O sea, al hablar del espacio y de la ubicación, el español nos exige que categoricemos nuestra relación con los objetos del mundo físico. Ajá. Nos obliga a declarar mentalmente si somos exploradores que intentan descubrir algo en la incertidumbre, o si somos rastreadores buscando algo que ya sabemos que nos pertenece. Exacto, algo que ya conocemos. Y vamos a desglosar esto paso a paso, porque queremos entender el mecanismo mental detrás de esto. Claro, no queremos hacer una lista aburrida de reglas. Queremos navegar este mapa juntos. Así es. Y para empezar a navegar, abordemos nuestra primera herramienta, que es la palabra hay. A-A-Y. Hay. Yo, para visualizar su función, siempre pienso en el concepto de un radar. Un radar. Me gusta esa imagen. Sí, piense en un explorador que entra a una caverna completamente a oscuras y enciende una linterna. Ese haz de luz que barre el espacio de izquierda a derecha, esperando ver qué rebota contra la luz. De la nada. Ah, claro. Bueno, eso es hay. Se utiliza para declarar que el universo ha colocado algo en ese espacio, o para preguntar si algo ha aparecido ahí. El radar es una imagen mental súper precisa, fíjate, porque un radar no busca una embarcación con nombre y matrícula específica. No, para nada. Simplemente lanza una onda y espera una confirmación general de presencia. Desde una perspectiva psicológica, cuando un hispanohablante pronuncia la palabra hay, está operando en un estado de novedad. O sea, está introduciendo información nueva al entorno. Exactamente. A ver, aterricemos este estado de novedad en una situación más cotidiana, digamos de la casa.
Pensemos en alguien que abre el refrigerador porque tiene hambre. Hoy un clásico. El escaneo del refrigerador. Sí, abre la puerta y empieza a narrar lo que detecta su radar. Dice, hay un filete, hay tomates, hay leche. Claro, está reportando la existencia de cosas. Y el detalle crucial aquí es notar con qué acompañamos esa palabra. Mencionaste hay un filete. Sí, usé el artículo un. Exacto. El radar hay trabaja en una simbiosis casi exclusiva con los artículos indeterminados, es decir, una, unos, unas. O a veces el radar ni siquiera necesita el artículo, fíjate. Ah, sí, buen punto. Si hablo en plural o de cosas incontables, simplemente digo hay tomates o hay leche. No digo hay una leche. Claro, el radar no discrimina, solo reporta la detección del material. Pero lo que realmente facilita la vida de quienes aprenden español es una regla de oro, A ver, ¿cuál? que ante todas estas variaciones de cantidad, la estructura central no se altera. La palabra hay es absolutamente invariable. Wow. O sea que no importa si el radar detecta una sola libreta sobre la mesa o 300 sillas en un auditorio. Exacto, el verbo es el mismo, no tiene forma plural. ¡Qué maravilla! Es una constante inamovible en el universo de la existencia. Es un sonido uniforme para declarar que la realidad física contiene algo nuevo. Bueno, pero, a ver, pongamos a prueba esa idea de la incertidumbre y la novedad con el escenario del inicio. El de la calle oscura a las 2 de la mañana. Ese mero. Volvamos a la calle sin batería en el teléfono. Me acerco al extraño en la acera y le digo, disculpe, ¿hay un cajero automático por aquí? Ajá, usas el radar. Pero yo sé que los cajeros automáticos existen en el mundo. O sea, no estoy dudando de su existencia global, ni estoy descubriendo el concepto del dinero en efectivo en ese momento. Claro, claro. Entonces, si no hay verdadera novedad, ¿por qué el idioma me obliga a usar el radar de la incertidumbre? Pues porque la incertidumbre, en ese momento de urgencia, no trata sobre la existencia del objeto en el universo entero. Ah, ok. Trata sobre la existencia del objeto en ese radio de acción específico. A las 2 de la mañana poco importa el cajero automático donde abriste tu cuenta original. Claro, ese banco probablemente está a 50 kilómetros de distancia. Exacto. La preocupación principal es saber si el espacio físico inmediato, esas 3 cuadras alrededor, contiene el elemento cajero no automático. O sea, cualquiera sirve. Sí, es una búsqueda de la categoría genérica. Básicamente, se le pide al extraño que confirme si la entidad existe cerca. Y si la respuesta es sí, pues el radar cumplió su función. Cumplió su función, pero aquí surge una fricción interesante. Sí, porque el radar tiene un límite operativo. Si el extraño responde sí hay un cajero, el problema no está resuelto para nada. No, claro que no. La mera existencia del objeto no te da acceso a él. Y en ese momento exacto, el sistema cognitivo requiere un cambio de marcha brusco. El radar detecta la existencia, pero no te guía paso a paso hasta la pantalla de la máquina. Totalmente. Una vez que sabemos que el objeto existe cerca, o si se trata de un objeto que sabemos de antemano que nos pertenece, el estado de incertidumbre se esfuma. Ya no preguntamos si existe un cajero. Pasamos al reino de la precisión absoluta. Se abandona el radar y se enciende el GPS. Me encanta. El GPS del español, o sea, el verbo estar. Así es. La diferencia cognitiva entre ambas herramientas es enorme. Sí. Piénsalo con un clásico momento de pánico antes de salir de casa. Estás a punto de cerrar la puerta y dices, oye, ¿dónde están las llaves? Exacto. Fíjate en el contraste con la sección anterior. Aquí no decimos dónde hay unas llaves. No, porque no me sirve cualquier llave del mundo. Exactamente. Estás buscando tus llaves. Son específicas. Por eso usamos el artículo las. Las llaves están encima de la mesa. El cerebro cambia de la necesidad general de busco algo que cumpla esta función a la urgencia específica de busco este objeto en particular. Y este cambio de mentalidad impacta la estructura misma del verbo de una forma muy interesante. A ver, cuéntame más de eso. Bueno, mencionábamos que el radar hay es una pieza estática e invariable, ¿verdad? Sí, que no tiene plural. Pues el GPS Star funciona de manera radicalmente opuesta. Es un mecanismo dinámico que es extremadamente sensible a la cantidad de elementos que está rastreando. O sea que tiene que calibrarse según la carga. Exactamente, se conjuga para coincidir con la realidad. Si el rastreo es sobre un solo objeto, el sistema usa está. El libro está en la mesa. Pero si buscamos varios elementos al mismo tiempo, el GPS se pluraliza al instante y usamos están. Así es.
Los bolígrafos están en la cartera, por ejemplo. Claro. Y esta necesidad de usar el GPS me lleva a pensar en otro escenario. Entidades geográficas o monumentos o incluso personas, cosas que por su propia naturaleza son únicas e irrepetibles. Uy, claro. No tendría sentido intentar descubrirlas con el radar. No, para nada. Es una extensión lógica del mismo principio. Jamás se preguntaría dónde hay el Canal de Panamá. Porque existe un solo canal de Panamá. Exacto. Su existencia es un hecho geográfico indiscutible. Se declara su ubicación con el GPS asumiendo que el otro sabe de qué se habla. El Canal de Panamá está en Centroamérica. Lo mismo ocurre con personas a países. José y Luis están en la piscina, o los Andes están en América del Sur. El sistema da por sentada la existencia y se concentra de lleno en emitir las coordenadas. Es fascinante ver cómo el idioma te fuerza a etiquetar el mundo físico en dos grandes cajas antes de hablar. La caja de lo desconocido frente a la caja de lo familiar. Sí, pero bueno, reconozcamos que al procesar esta cartografía mental en tiempo real, es bien fácil sufrir accidentes. Muchísimos. A veces las herramientas se cruzan de manera caótica. Totalmente. En los ejercicios de clase aparece constantemente un error particular que, al oído de un hispanohablante nativo, suena como un cristal rompiéndose. El verdadero choque de trenes gramatical. Sí, la famosa frase, aquí hay la profesora, o también, aquí hay el coche. Ay, sí. Alguien que está intentando dominar las ubicaciones pronuncia eso y el flujo de la conversación se detiene por un microsegundo. Pero ¿qué es lo que verdaderamente colapsa en la mente del oyente cuando escucha esa construcción? Pues se produce un cortocircuito lógico profundo. Vamos a diseccionarlo. Cuando alguien pronuncia la profesora o el coche, introduce el artículo determinado la o el. Ajá, el artículo específico. Esa partícula tan pequeña envía una alerta instantánea al cerebro del que escucha que dice, atención, se avecina una entidad conocida. Alguien cuya identidad ya hemos establecido previamente. Claro, es la profesora titular del curso, no cualquier persona que pasaba por la calle y decidió dar una clase. Exacto. Entonces el cerebro ya encendió la expectativa de usar el GPS para una ubicación precisa. Pero de repente la siguiente palabra que emite la persona es «ay». Ay, no. Se enciende el radar de exploración para una entidad que ya estaba perfectamente identificada. Es el equivalente absurdo a intentar usar el sonar de un submarino en medio del océano para encontrar las llaves del auto que dejaste en tu propio bolsillo. ¡Wow! ¡Qué buena analogía! Es aplicar una herramienta de búsqueda masiva a un nivel de especificidad íntimo. Sí, esa mezcla de intenciones incongruentes es lo que causa el rechazo auditivo. El radar de «ay» pertenece al ámbito de la incertidumbre. El artículo «la» pertenece al dominio de la certeza. Al fusionarlos, la mente del nativo exige que el estado de certeza se mantenga hasta el final de la frase, forzando la aparición del GPS. O sea, aquí está la profesora. Exactamente. La regla fundamental es no cruzar los cables del radar con identidades concretas. Entendido. Pero fíjate que encuentro un nuevo problema aquí. Un fallo en el funcionamiento del GPS que requiere atención. A ver de qué se trata. Volvamos a pensar en un empleado nuevo en un edificio corporativo gigantesco. El que buscaba la impresora hace rato. Así el de primer día de trabajo. Ese mismo. Supongamos que ya superó esa fase. Encontró al técnico y ya no busca una impresora genérica. Ahora hay una emergencia y necesita llegar a una máquina única que es el servidor principal del piso. Ok, usa su GPS entonces. Sí, enciende su GPS y le pregunta al técnico, disculpe, ¿dónde está el servidor principal? Y el técnico le responde afirmativamente y le dice, el servidor principal está. ¿Y termina la frase ahí? Y se hace un silencio. Pues esa respuesta tiene cero utilidad práctica. Exacto, el GPS se encendió. El verbo es el adecuado, la intención es correcta, pero falta el mapa. Si el rastreador solo dice, está, el pobre empleado sigue perdiendo el tiempo en el pasillo. Y ese es el eslabón final de nuestra cadena espacial. El GPS no sirve de nada si no se proyecta sobre una cuadrícula tridimensional. Una cuadrícula. Me gusta cómo suena eso. Esa cuadrícula que da sentido al espacio se construye con un grupo de palabras vitales, las preposiciones y locuciones del lugar. Palabras como al lado de, debajo de, encima de. Entre, detrás de, delante de. Y dentro de. Son las coordenadas reales, que dan sentido a la búsqueda. A ver, construyamos mentalmente esa oficina corporativa para ver cómo interactúan el radar, el GPS y estas coordenadas en tiempo real. Me parece perfecto.
Imaginemos la oficina de la gerencia. Un escritorio de madera maciza en el centro, amplios ventanales, estanterías repletas de documentos y una pequeña mesa de reuniones. Ok, lo tengo. Entro a esa oficina con la misión de encontrar material de oficina. Mi mente está en blanco respecto a la organización del lugar, así que uso mi radar genérico y abro uno de los cajones al azar. Y pregunto qué hay en el cajón. Bueno, el radar reportaría los hallazgos indeterminados dentro de ese microespacio. La respuesta sería, dentro del cajón hay unos bolígrafos, hay clips y hay unas carpetas amarillas. Se utiliza la locución dentro de para establecer la frontera donde el radar está operando. Exactamente. Pero ¿qué pasa si la misión cambia? Digamos que no me interesan unas carpetas genéricas. Necesito con urgencia el contrato de arrendamiento que se firmó ayer. Ahí tu mente cambia de marcha. Apago la búsqueda exploratoria y enciendo el rastreo específico. Y pregunto dónde está el contrato. Y ahora, observando la misma habitación, se proporcionan las coordenadas precisas para el GPS. Alguien te diría, el contrato está debajo de los libros o debajo del teclado. Debajo de. Una coordenada vertical muy clara. ¿Y si la búsqueda se traslada hacia el ventanal? Diríamos la silla giratoria está delante de la ventana. O si miramos la mesa de reuniones, podríamos usar un punto doble de referencia. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, el proyector está entre la computadora portátil y la pared. Claro, esa preposición entre es muy interesante, porque exige triangular la posición de un objeto usando otros dos elementos físicos del entorno. Es casi geometría aplicada a la conversación diaria. De preposiciones no es exclusiva del GPS. También se asocia con el radar en ciertas situaciones, ¿no? Sí, operan con ambos sistemas, pero fíjate que la intención psicológica sigue siendo distinta. Si en esa misma empresa alguien dice, hay un extintor al lado del ascensor principal, está usando el ascensor simplemente como un faro. Como un punto de referencia para advertir sobre algo nuevo. Exacto, es una notificación de seguridad. La entidad extintor existe en esa zona. Por el contrario, si un empleado comenta apresuradamente, el director está al lado del ascensor principal, pues se da por sentado que todos saben quién es el director. Solo se está actualizando la posición actual de esa persona en la cuadrícula del edificio. Es como una danza ininterrumpida de información espacial. Se introducen realidades físicas nuevas usando AI y anclándolas a un lugar. Y luego, una vez que esas realidades se vuelven familiares, se rastrean y se mueven en el mapa usando estar junto con sus coordenadas. Pienso que este mismo ciclo de descubrimiento y rastreo ocurre también a escalas enormes. Piensa en el estrés de perderse en una ciudad o buscar un departamento para alquilar. Sí. Cuando miras el mapa del barrio por primera vez, el cerebro evalúa todo en modo radar. Dices, hay una parada de autobús a 2 calles, hay 3 supermercados cerca, hay un hospital. Se evalúa el potencial genérico del entorno. Pero llega el día de la mudanza y el camión de carga está dando vueltas. El conductor está tenso y la conversación en la cabina es 100% GPS y coordenadas. ¿Dónde está el edificio? El edificio está detrás del parque. La zona de carga está al lado de la entrada. Ocurre la transición de lo abstracto a lo concreto. Cuando quien aprende español llega a dominar esa transición fluida, deja de traducir palabras aisladas en su cabeza. Comienza verdaderamente a pensar en 3 dimensiones. Esa noción de pensar en 3 dimensiones sugiere algo muy poderoso. ¿Qué te sugiere? Significa que el idioma nos somete a un entrenamiento constante para evaluar el nivel de familiaridad que tenemos con el entorno en cada segundo. Al caminar por un pasillo, la mente clasifica, esto es conocido, esto es general, esto es un descubrimiento. Y este mecanismo se vuelve aún más sofisticado. Fíjate, cuando descubres que puedes manipular intencionalmente la elección entre el radar y el GPS. Espera, manipular la elección para alterar el tono de la conversación. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Bueno, imagínate una situación incómoda en un restaurante. Llevas 20 minutos esperando en una mesa vacía sin que nadie se acerque a atenderte. Uy, qué molesto. ¿Podrías llamar la atención del mesero y preguntar, disculpe, ¿hay un menú? O sea, usaría el radar exploratorio como si genuinamente estuviera preguntando si la entidad menú existe en la realidad de ese local. Es una aproximación suave y cortés. Exacto. Pero si la frustración aumenta y deseas proyectar asertividad, tu mente asume la existencia innegable del menú. Todo restaurante comercial posee uno. Claro.
Entonces eliminas la exploración y saltas agresivamente al GPS para exigir la ubicación. Le dices al mesero, disculpe, ¿dónde está el menú? Y el impacto es drásticamente distinto. Al cambiar de hay a estar, eliminas la posibilidad cortés de que el objeto no exista. ¡Wow! La estructura de la frase comunica. Tengo absoluta certeza de que el menú es real. Sé que está escondido en alguna parte y exijo que se me proporcionen las coordenadas ahora mismo. La gramática transmite el nivel de certeza y el nivel de exigencia. Hay es paciente exploratorio y abierto. Estar es directo. Asume conocimiento previo y puede asumir derechos. El idioma te entrega el control total del volante emocional. Es una revelación sobre cómo funciona la comunicación humana, la verdad. Totalmente. La gramática deja de ser una lista de prohibiciones para convertirse en un panel de control avanzado para posicionarnos frente a la realidad. Me encanta. Si alguien está perdido en el desierto y ve un reflejo extraño, pregunta desesperado, ¿hay agua? Pero si abre su propia mochila, busca su cantimplora y la encuentra vacía, no pregunta por la existencia genérica del líquido. Pregunta indignado, ¿dónde está el agua? El nivel de propiedad emocional sobre el objeto cambia de forma absoluta la estructura de la oración. Refleja cómo la mente procesa la pérdida frente a la esperanza. Y es por eso que comprender estos conceptos transforma de verdad la manera en que nos relacionamos con el mundo en español. El mapa mental que hemos dibujado hoy es tremendamente robusto. Lo valioso de este análisis profundo no es llevarse una hoja de anotaciones sobre cuándo tachar un artículo u otro. Exacto. Sino la comprensión psicológica del porqué. El idioma no impone diferencias de verbos para complicarnos la vida. Las impone para forzar una conciencia constante de la relación que tenemos con los objetos que nos rodean. La verdadera fluidez se alcanza en el momento en que se puede caminar por una calle desconocida y la mente de forma automática enciende el radar para evaluar lo que hay por descubrir y activa el GPS para localizar lo que ya se conoce. Es un mecanismo brillante para navegar la cotidianidad, exigiendo clasificar cada elemento antes de pronunciar la primera palabra. Una provocación en el aire. Una semilla para que esta estructura espacial germine durante la semana. A ver cuál es. La próxima vez que tengan que buscar unas llaves perdidas, localizar el teléfono entre los cojines del sofá o encontrar la dirección de un restaurante, valdría la pena hacer una pequeña pausa silenciosa. Solo una fracción de segundo para observar el engranaje de la propia mente. Así es, y plantearse la pregunta, ¿se le está pidiendo al universo que confirme si esto existe en el espacio físico o simplemente se está intentando rastrear en la cuadrícula tridimensional algo que ya se sabe que es parte de la propia realidad? En esa diminuta pausa de decisión cognitiva es donde el español realmente empieza a sentirse no como un conjunto de reglas, sino como una segunda naturaleza. Hemos completado este bloque. En el próximo bloque continuaremos nuestro curso profundizando en estar plus adjetivos y adverbios.